En nombre de la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda, les damos la más cordial bienvenida a este webinar denominado Reglamento para el reajuste de precios en los contratos de obra pública y la revisión de precios en contratos de bienes y servicios, aspectos prácticos. El objetivo del webinar es brindar una comprensión práctica integral del reglamento citado con el fin de fortalecer su aplicación técnica y jurídica en la gestión contractual. La exposición de este webinar será a cargo del señor Bernie Hidalgo Prado, exfuncionario de la Contraloría General de la República y experto en contratación pública. Bienvenidos, es un gusto saludarles y le damos la palabra a don Bernie para que inicie con el tema de hoy. Muy buenos días a todos. Bueno, como parte de esta preparación para la implementación del nuevo reglamento de reajuste en contratos de obra y bienes y servicios, como segunda sesión vamos entonces a entrar a ver un poquito de los aspectos prácticos que tiene la reglamentación. Procedo a continuación. Me indican si están... Bueno, Sí, señor, sí se ve. Sí, señor. perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces precisamente, tal como les mencioné, digamos, todas las herramientas prácticas que tiene este reglamento. La sesión pasada de hace 8 días vimos un poco de la normativa que se regula en este reglamento y hoy vamos a ver cómo se lleva a la práctica todas esas regulaciones. Principalmente lo que son las fórmulas para cálculo de reajuste y revisión de precios. Tal como mencionamos la vez pasada, este es el reglamento para el reajuste de precios en contratos de obra pública y revisión de precios, cuyo decreto fue el 44937-H-MISID-MIDEPLAN. Para efectos del día de hoy, nos vamos a abocar a ver el caso de un reajuste de precios en un contrato de obra pública, cuyos datos generales se presentan en esta tabla, ¿verdad? Tenemos que el tipo de contrato es un contrato de construcción de acuerdo a la normativa del reglamento de la Ley General de Contratación Pública en su artículo 176. Igualmente, la modalidad de pago para esta contratación es por precios unitarios según las regulaciones, igualmente en el 175 del mismo reglamento de la Ley General de Contratación Pública. Para los efectos, digamos, del ejercicio práctico, nos vamos a remontar a la presentación de una oferta en febrero de 2021. ¿Por qué razón lo hacemos de años para atrás? Precisamente por una disponibilidad de índices de precios. No podemos recurrir a hacer una implementación práctica, un caso práctico más actual, digamos, en fechas, digamos, de agosto, que sería cuando entra a regir precisamente hoy, el día de hoy, el reglamento de reajustes, precisamente porque no tenemos disponibles índices de precios, no solamente de agosto, sino hacia futuro. Entonces, por esa razón es que nos vamos a remontar a un caso práctico, aunque no esté en vigencia el reglamento en su momento para este 2021, pero sí para efectos de demostrar cuál es la dinámica en cuanto al cálculo. Así entonces tenemos que la presentación de la oferta fue el día 4 de febrero de 2021, con un inicio de la gestión contractual el 12 de septiembre de ese mismo año y cuya finalización contractual estaba prevista para el 12 de diciembre de 2021. Estamos hablando de un periodo de 4 meses aproximadamente. En cuanto al monto de la estimación que hizo la administración para efectos de la contratación, de acuerdo a lo que señala el artículo 35 de la Ley de Contratación Pública, la administración contratante estimó que esta contratación tenía un costo para ella de unos 50 millones de colones. En cuanto al precio, vamos adjudicado, recibido en oferta, ¿verdad? Tenemos que el oferente propuso un precio de 43.552.000 con 11 colones y además
14.625 euros. Vamos a ver exactamente en qué consiste ese precio en esa otra moneda. En cuanto a las características generales del proyecto, está conformado por varios renglones de pago que están en esta tabla presentados. Sin embargo, para efectos, digamos, del día de hoy y por el tiempo disponible, únicamente nos vamos a abocar a ver uno de los renglones de pago de esta contratación. Así, por ejemplo, entonces tenemos, bueno, el proyecto constituido, digamos, de excavación para estructuras mayores, relleno para estructuras, concreto hidráulico, y el que vamos a ver en este día de hoy, acero de refuerzo de baja aleación. Ahí están las cantidades contractuales, la unidad de medida de cada unidad contractual, igualmente el precio unitario adjudicado y que corresponde precisamente a la oferta, donde podemos ver precisamente para el caso en concreto, digamos del acero de refuerzo, tenemos que la oferta era un precio unitario de 1.000 colones por kilogramo y de 1,5 euros por kilogramo igualmente. Y tenemos al final entonces el monto total para la contratación de ese renglón en particular. Y aquí tenemos precisamente el monto total de la contratación. Tal como mencioné, el renglón de pago analizado corresponde a acero de refuerzo de baja aleación y cuyas especificaciones técnicas son estas que están acá. Tal como mencioné, el precio unitario ofertado está en dos monedas, una parte en moneda nacional, 1.000 colones, ¿verdad? Por kilogramo y 1,5 en euros. Se parte de la premisa de que precisamente el oferente en su momento proyectó comprar y adquirir dicho acero de un proveedor español. El costo directo del insumo del acero, en este caso, cuenta con un índice del Instituto Nacional de Estadísticas de España, lo cual fue así acreditado en la oferta de este oferente. Por lo tanto, este renglón de pago podría ser entonces reajustado ese insumo mediante la fórmula matemática contemplada en el reglamento para la moneda en euros e igualmente para la moneda en colones. Para recordar un poquito lo que vimos la vez pasada, vamos a retomar el tema de la estructura del precio que está contemplado en el artículo 15 del reglamento. Y vemos que la estructura del precio, bueno, en términos absolutos, o sea, monetarios, está conformado por esta fórmula que presentamos aquí en la parte superior, ¿tá? Donde vienen los diferentes grupos de costos. Ahorita vamos a detallar eso. Y igualmente, en valores porcentuales, la estructura del precio se presenta de esta manera. Solamente para recordar, vemos que esas estructuras, tanto la de valores absolutos como porcentuales, está conformada por diferentes grupos de costos, así como otros componentes del precio que no necesariamente son costos, como precisamente la utilidad de los imprevistos. En cuanto al primer término que tenemos acá, este se refiere a los costos de mano de obra. Es un grupo de costos. Podríamos tener varias categorías de mano de obra, por lo tanto es la sumatoria de todas las categorías de mano de obra que vamos a tener dentro de la contratación y este corresponde a los costos precisamente directos de mano de obra. Igualmente tenemos los costos directos de insumos, también los costos, el grupo de costos directos de subcontrataciones, los costos indirectos de mano de obra y el grupo de costos indirectos de insumos. De igual manera, estas estructuras, tanto absolutas como porcentuales, agrupan precisamente aquellos costos que de acuerdo a las condiciones de la contratación y de acuerdo a condiciones particulares del oferente y donde se quieren adquirir, se van a reajustar por el método analítico documental que está acá. Eso quiere decir que en esos casos el reajuste de precios no procedería mediante índices, sino mediante la fórmula contemplada en el reglamento para estos propósitos y que vimos la vez anterior. Bien,
De acuerdo a estas estructuras de precios que tiene el reglamento, vamos a ver cómo fue presentada precisamente el detalle de acuerdo al precio del reglamento de pago de acero de refuerzo de baja aleación. Aquí vamos a entonces ir interrelacionando cada uno de estos grupos de costos. Entonces, por ejemplo, acá en la estructura de este precio, ¿verdad? Unitario, aquí tenemos en valores absolutos, en valores porcentuales, tal como veníamos mencionando, de los costos directos de mano de obra. De acuerdo al detalle de la estructura del precio presentado por el oferente, aquí tenemos que este costo en moneda nacional corresponde a 320 colones con 40 céntimos, ¿verdad? Este sería el valor absoluto o monetario de los costos de mano de obra directa, ¿verdad? Y cuyo porcentaje correspondería a 32,04%. En cuanto a los costos directos de los insumos, ya ahí tenemos, tal como mencioné, son grupos de costos. Este estaría conformado por los costos fijos. Esto corresponde a aquellos costos de equipo y maquinaria utilizados en la contratación. Igualmente los combustibles, llantas, lubricantes y repuestos, precisamente que se requieren para la ejecución del contrato. Aquí tenemos los costos propiamente de cada uno de esos componentes, ¿verdad? Tenemos 190 colones, 150, así efectivamente tenemos todos los costos de los insumos directos. Y ya la estructura del precio en forma porcentual se presenta a continuación acá abajo. Ahorita vamos a detallar realmente cómo llegamos a obtener estos valores. Pero por el momento vamos avanzando conforme está la fórmula de la estructura del precio. En cuanto a los subcontratos, en este caso particular de este renglón de pago, no tenemos ningún subcontrato, por lo tanto, sus valores, tanto monetarios como porcentuales, son cero. Eso expresamente lo mencionábamos la vez anterior, que estas fórmulas se adaptan de acuerdo a la condición de cada contrato. Si hay un costo que es inexistente, entonces en la fórmula toma un valor cero y todos los demás valores con sus correspondientes cifras y nos da el mismo resultado, ¿verdad? En cuanto a los costos indirectos de mano de obra, aquí tenemos los valores, ¿verdad? Tanto monetarios como su valor porcentual. A continuación, los costos indirectos de insumos. Ya aquí tenemos, recordemos que mencionamos la vez anterior, que esto corresponden a costos de tipo general, de tipo, digamos, de la administración del contrato, y son muy diversos y variados, ¿verdad? Y en este caso, en concreto, tenemos, bueno, servicios públicos que se requieren para la ejecución del contrato. Ahí tendríamos el consumo de agua, electricidad e internet de la empresa constructora en este caso, digamos, el alquiler de oficinas que te va a tener, digamos, para este contrato, igualmente un alquiler de vehículos y materiales y artículos de oficina. Este es tal como él presentó la desagregación de los costos de insumos directos para la ejecución de este renglón en particular. Aquí tenemos precisamente los montos en valores monetarios para cada uno de esos costos, ¿verdad? Y sus valores en forma porcentual, de acuerdo a la estructura presentada en la parte superior. En cuanto al método analítico documental, vemos precisamente que aquí contamos con índices tanto para los costos en moneda nacional, cuyo origen de costos es moneda nacional, e igualmente vamos a después abordar aquellos costos que son de origen, en este caso español, ¿verdad? Y entonces no vamos a requerir, digamos, de la utilización del método analítico documental, por lo tanto, en esta aquí tomaría valores de cero. En cuanto a los otros dos componentes de la estructura del precio, que se refiere a los imprevistos, tenemos precisamente 40 colones por kilogramo. Este es el monto consignado por el oferente para ese rubro y su valor porcentual. Y la utilidad igualmente contemplada, digamos, para este precio unitario
de 80 colones y su valor porcentual. De esta manera, entonces tenemos que la sumatoria de los costos de origen local, o sea, nacional, y ofertados de esa manera en la oferta, corresponden a los 1000 colones, que es la sumatoria precisamente de todos estos valores que están en esta línea. Y que precisamente está representado en esta fórmula, ¿verdad? Que es una sumatoria de grupos de costos para llegar al precio unitario contractual de este renglón en moneda o en valores absolutos, que en este caso estaríamos hablando de colones. En valores porcentuales, igualmente, aquí tenemos la sumatoria de los diferentes costos en forma porcentual y que necesariamente tiene que sumarnos el 100%. Entonces, quiere decir que todos estos valores que están acá corresponden a aquellos costos y demás componentes del precio que están en colones y que sumados todos nos representan el 100% en esa moneda. Bien. En cuanto a cómo se determinan los valores porcentuales a partir de los valores monetarios, aquí por ejemplo tenemos que entonces en este caso la operación que se realiza es precisamente tomar el costo de la mano de obra directa, que son 320 colones con 40 céntimos, y lo dividimos entre los 1000 colones, que es el precio unitario que tenemos para esa moneda, ¿verdad? Que serían los 1000 colones. Y lo multiplicamos por 100 para obtenerlo en forma porcentual, tal como lo vamos a utilizar posteriormente en la fórmula de reajuste. Otro caso que ejemplifica esta operación es precisamente el caso de las llantas. Tenemos 55 colones, ese es el costo en el precio unitario, e igualmente lo vimos dentro del precio unitario total, que sería en colones, de 1000 colones, y lo multiplicamos por 100 para obtener su valor porcentual. De igual manera, se puede obtener, digamos, los costos indirectos de mano de obra, que en este caso ya es un valor de 8 colones con 65 céntimos, igualmente la misma operación con el precio unitario total de 1000 colones. Bien, a continuación vamos a ver, en este caso, tal como lo mencioné, que igualmente podríamos utilizar las fórmulas que tiene el reglamento para proceder al reajuste en moneda, en este caso de euros, de acuerdo a lo presentado por el oferente, ¿verdad? La estructura del precio es la misma. Lo que vamos a ver es precisamente, bueno, cuáles de estos grupos de costos existen o no existen dentro del precio ofertado. Bueno, en este caso particular, tenemos precisamente que en euros la propuesta del oferente, y así adjudicado, corresponde el acero de refuerzo, ¿verdad? Y que es un insumo, por lo tanto, no tiene costos de mano de obra, ni subcontratos, ni costos indirectos de insumos, ni mano de obra, solamente entonces para el insumo directo del acero de refuerzo. Sí tiene, digamos, otros componentes del precio, en este caso contempló el oferente imprevistos y utilidad, ¿no? Dentro de ese precio en euros. Que recordemos que es un precio de 1,5 euros por kilogramo y que está conformado precisamente por estos valores. 1,32 euros directamente por el insumo, 0,606 euros para los imprevistos y 0,12 euros para la utilidad, y cuyos porcentajes se presentan en la parte inferior. Ahora, ¿cómo se determinan esos valores, verdad? Eso es de la misma forma como lo vimos anteriormente. Vea que aquí entonces estamos comprobando cómo se obtiene el precio unitario en euros y que está conformado por tres partes, ¿verdad? El insumo directamente, los imprevistos y la utilidad. ¿Cómo determinamos estos valores de 88? Bueno, es precisamente tomar el 1,32 euros del costo del insumo, ¿verdad?
que es el único que existe en este caso, y lo dimos entre el precio unitario en euros, que sería 1,5, y lo multiplicamos por 100, y así obtenemos este valor de 88%. De igual forma, aquí tenemos para el caso de los imprevistos y para el caso de la utilidad, cómo se hace la operación para obtener el valor del 4% y el 8% respectivamente. Bien. Una vez que ya entonces hemos abordado el tema, digamos, de la estructura del precio, cómo están agrupados los diferentes costos, y vimos que esos costos, hay índices para cada uno de ellos o para cada grupo de ellos, vamos entonces ahora a abordar un poquito el tema de cuáles son los índices de precios que fueron ofertados dentro de la oferta, ¿verdad? O propuestos dentro de la oferta por el oferente para la moneda nacional en colones. Que es parte, digamos, de lo que tiene que hacerse precisamente de parte de los oferentes, que es proponer cuáles son los costos que de acuerdo a las características de cada costo considera que están más representativos dentro del índice, ¿verdad? ¿Cuál es el índice que mejor representa las variaciones de esos costos? Para de esa forma proceder, digamos, durante la ejecución del contrato a determinar posibles variaciones durante esa ejecución. Ahora, de acuerdo a lo presentado por el oferente, él propone, digamos, precisamente para el mes de febrero, que fue cuando presentó la oferta. Aquí vamos a ver los valores precisamente que se dan durante la ejecución, pero en este caso vamos a centrarnos precisamente en los que él presenta, digamos, en el momento de la oferta. Él propone que este es el índice de precio de posición de maquinaria y equipo, él propone en la oferta, aunque en su momento cuando presenta la oferta no conoce el valor. Posteriormente ya cuando él tiene que presentar la información con el presupuesto detallado y se conoce ya la información del valor que va a tener cada uno de los índices en febrero, entonces él presentaría estos valores y con los cuales ya la administración termina de revisar la procedencia del índice, ¿verdad? Y así como su valor para dar la no objeción tanto al índice como a los valores, precisamente. Pero en este caso, entonces, tenemos que él propone estos índices y estos son los valores que indica, digamos, posteriormente que corresponden a febrero de 2021, que es de acuerdo al momento o a la fecha en que él presenta la oferta. Ahora, ¿dónde se encuentran estos índices? Bueno, en este caso, en el concreto, los vamos a encontrar en el índice, en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de Costa Rica, y aquí vamos a ver el enlace para proceder a verificar precisamente la existencia del índice, así como del valor. ¿Bien? Esta es la página, digamos, el enlace en el cual nos llevaría precisamente a buscar el índice de precios de construcción y que para el caso de interés estaríamos hablando de febrero 2021. Estos índices los encontramos dentro de la temática de economía y dentro de la subtemática estaríamos hablando del índice de precios de construcción. Aquí, por ejemplo, tenemos precisamente que el valor del índice más actual, el último que se presenta en la plataforma del INEC, tenemos que es junio 2025, pero a nosotros realmente lo que nos interesa es comprobar febrero 2021. Para esos casos, podemos entrar aquí a fecha, ¿verdad? Y le vamos a dar una fecha inicial para buscar precisamente el índice del mes que nos interesa. Vamos a poner 1 de febrero de 2021 y vamos a poner una fecha final en este caso. Ahí podríamos ampliarla, podríamos tener todo un año, 6 meses, 3 meses. Pero en este caso, como lo que nos interesa es realmente febrero, vamos a colocar una fecha posterior de tal forma que nos despliegue únicamente el mes o los meses que son de interés para comprobar los valores al momento de la presentación de la oferta. Muy bien, ya dimos una fecha, estaríamos hablando de 1 de febrero, 1 de abril,
y le vamos a dar buscar. Bien, aquí nos despliega varios valores, ¿verdad? De índices. Tenemos el de vivienda e interés social, que para este caso en el concreto no es el índice que se propuso, digamos, ni es atinente para la contratación. Y nos vamos precisamente a este que está acá. Febrero 2021, efectivamente, el índice de precios de construcción, ahora cuya base es febrero 2012. Eso quiere decir que en febrero 2012 este índice arranque con un valor de 100. Esa es la base del índice como tal. Y vamos a ver cuáles son los valores que corresponderían entonces a febrero de 2021. Abrimos precisamente, comprobamos. Bueno, aquí tenemos precisamente el índice de precios de construcción con base febrero 2012, ¿verdad? Nos va a presentar índices y variaciones porcentuales y para febrero 2021, efectivamente, el mes que nos interesa. En la tabla vamos a encontrar precisamente no solamente febrero, sino el mes anterior, enero 2021, pero nos vamos a abocar precisamente a este que está acá. Entonces, veamos acá, donde nos presenta que para el índice de precios de costos de posición de maquinaria y equipo, un valor para febrero de 124,687. Que si nos vamos, ahora lo vamos a comprobar, precisamente de que esos son los valores que fueron presentados precisamente por el oferente posteriormente. En cuanto a llantas, repuestos, 142,069, llantas 80,462, combustibles 87,458. ¿Cómo se interpretan estos valores que son menores que 100? Eso quiere decir que estos valores en febrero de 2021 están por debajo del momento de la base, que fue precisamente, aquí podemos comprobar, la base de este índice fue febrero 2012. Quiere decir que sus costos bajaron con respecto a febrero 2012. En febrero 2021 tiene costos menores y así se interpretan estos valores menores que 100. Bueno, y tenemos previamente los lubricantes, que es el otro costo que está ahí, que teníamos para efectos de reajustar los insumos directos. Tenemos 141,165. Vamos a comprobarlo para esos propósitos. Voy a regresarme. Vamos a ver. A la presentación. Y como ustedes ven ahí, precisamente los valores 124, 687, sí, efectivamente corresponden a los que vimos allá en la página del INEC. 142 los repuestos, vea, los 80,462 y los 87 que yo les mencioné que estaban por debajo de la base. Y sí, efectivamente, estos son los valores entonces en febrero de 2021 y obtenidos de la página del INEC. Continuando con los índices propuestos para los demás costos que tiene este precio unitario, tenemos que se propone, digamos, el índice de precios al consumidor para determinadas líneas y en este caso en concreto, de acuerdo a las características de costo, precisamente servicios de Internet y materiales de oficina, cuyo código está acá y cuyos valores son estos. Y precisamente vamos a comprobar, efectivamente, para eso vamos a visitar el enlace, igualmente a la página del INEC, donde tenemos el índice de precios al consumidor, que ahora vamos a ver precisamente las características un poquito de ese índice. Igualmente lo vamos a encontrar dentro de la temática economía, pero con el nombre de índice de precios al consumidor. Ahora, igualmente,
¿Qué queremos precisamente para ver los valores que nos interesan? Bueno, podemos ir acá a buscar este que está en específico, que se llama el índice de precio del consumidor, cuya base es diciembre de 2020 y por niveles del índice. Y vamos a descargarlo para ver. Nos dice que nos va a presentar una tabla que corresponde desde diciembre de 2020 a junio de 2021. Quiere decir que entra dentro de la ventana que de nuestro interés sería febrero de 2021. Efectivamente lo encontramos en la ventana y procedemos a abrir la página para poder encontrar los valores de nuestro interés. ¿Ok? Bien, aquí nos despliega precisamente el índice de precio del consumidor de acuerdo a los niveles que tiene ese índice. En este caso podemos, digamos, hacer la anotación de que el índice de precio del consumidor corresponde a la valoración en el tiempo o el comportamiento en el tiempo de una canasta de índices de bienes, de diferentes bienes y servicios. Ahora, el índice general, aquí es el primero que se nos presenta acá. O sea, si vamos a utilizar el índice general para algo, este es el valor realmente del índice general, pero ese índice lo que está representando son todos los bienes y servicios que están ahí. Ahora, si ya queremos algo más específico de un bien o un servicio en particular, vamos a tener que ir bajando de acuerdo a estos grupos que tenemos acá, que estamos hablando por división, por grupo, por clase y por subclase, y finalmente llegar al artículo. Entonces, vea por ejemplo acá, en el caso tenemos una división, la primera división 1 que presenta el índice, tenemos alimentos y bebidas no alcohólicas. Dentro de él tenemos un grupo que se llama alimentos, una clase que se llama cereales, productos cereales y productos de cereales, una subclase que es cereales en particular, y podríamos ir bajando, bueno, y si nosotros tenemos una contratación que lo que estamos como administración adquiriendo es arroz, podríamos utilizar entonces en este caso un índice de artículo y específico que nos dice cuál es el comportamiento del arroz, ¿verdad? Bien, también vemos que esta tabla que presenta el INEC tiene precisamente tal como mencionamos, cuya base es diciembre de 2020 y tenemos los meses posteriores los valores de los índices. Entonces, para nuestro interés, recuerden que la oferta fue en febrero de 2021. Ok. Y vamos a ver un poquito la categoría, digamos, del índice que nos interesa. Estábamos hablando de un servicio de Internet. Seguimos bajando. Aquí tenemos un montón, realmente de índices particulares que podríamos estar utilizando de acuerdo a la contratación que nosotros queremos revisar en el caso de que sea un bien o un servicio o una obra en este caso. Bien, seguimos bajando acá. Si más no recuerdo, era un código que era 800 algo. Seguimos buscándolo acá. Bien, ya estamos próximos a ubicarlo. Ok, aquí tenemos dentro de la división que corresponde a información y comunicación. Tenemos equipos de información y comunicación, equipo de telefónico móvil, celular. Seguimos bajando. Y aquí encontramos precisamente el propuesto por el oferente que se llama servicios de Internet. El código 80203. Con un valor en febrero de 2021 de 101,076, que ahora lo vamos a ver, precisamente es el valor que
se está indicando ahí para efectos del reajuste. Igualmente recuerde que había propuesto para artículos de oficina, costos de oficina, otro índice, y vamos a buscarlo precisamente acá, que era un código 990 algo, ¿verdad? Seguimos bajando acá y encontramos precisamente 503 materiales de oficina. Y precisamente aquí encontramos el propuesto por el oferente y encontramos el valor, 99,898 como valor. Vamos a volver a la presentación perdón. No tenemos un problema que no estamos ubicando en la presentación. Ok, ya estamos en la presentación. Ven acá, precisamente material de oficina 99,898 y 101,076 para febrero de 2021, tanto para el costo agrupado como, perdón, servicios de internet como materiales de oficina. Igualmente para otros costos, digamos que tiene este precio unitario, se ha propuesto entonces la utilización de índice de precios al productor de servicios. Estos ya no corresponden al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, sino que los vamos a encontrar en el Banco Central. Y bueno, aquí tenemos precisamente para productores de servicios, tanto electricidad, agua, alquiler de vivienda y servicios de alquiler, se han propuesto estos índices que están acá y vamos a comprobar precisamente estos valores y la existencia de estos índices dentro de la página del Banco Central. Para esos propósitos vamos a ir al enlace y vamos a comprobar efectivamente que corresponden a esto. Bien, veamos acá, estamos en la página del Banco Central. Esto lo vamos a encontrar en indicadores económicos de la página y en particular dentro de esa pestaña de indicadores económicos nos vamos buscando índices y ahí encontramos uno que corresponde al índice de precios al productor de servicios, ¿verdad? De acuerdo a esta nomenclatura que tenemos acá. Ahora, ¿qué nos despliega la página? De los valores más actuales, precisamente tenemos abril 2025, mayo y junio 2025. Ven el tipo de índices que tenemos ahí. Tenemos servicios de alojamiento y comida, separado en dos, ¿verdad? Tanto alojamiento como comida, servicios de transporte, y separados por transporte terrestre, transporte de carga, etc. Pero realmente para nuestro interés estaríamos hablando de estos que están aquí, que son suministro de electricidad y agua. Tenemos agua, agua para acá, electricidad. También tenemos alquiler de vivienda, y alquiler de equipo como automóviles y maquinaria. Ahora, sin embargo, a nosotros no nos interesa realmente 2025, sino 2021, febrero de 2021, sobre todo para comprobación de la oferta. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar acá? Bueno, le damos una fecha. Vamos a dar una fecha de tal forma que nos lleve a los valores que realmente son de nuestro interés. Y le estamos dando el 1 de marzo 2021 y vemos que aquí nos despliega precisamente los valores de diciembre de 2020, enero 2021 y el que es de nuestro interés, febrero 2021. ¿Okay? En cuanto a la electricidad, tenemos un valor acá del índice de 104.61. El agua, que es acueducto, ¿verdad? 161.29. Alquiler, 122,84. Y servicios de alquiler, 128.82. Y de esa forma, entonces, realmente tenemos estos valores que están acá.
Vea, 104.61, 161.29, 122.84 y 128.82. Y vemos que efectivamente aquí están los índices dentro de la página y estos son los correspondientes valores a febrero de 2021. Bueno, así se puede ir comprobando para los demás meses durante la ejecución contractual, ¿verdad? Para septiembre, octubre, noviembre y diciembre, precisamente. Cómo ir comprobando esos valores. Ya comprobamos la existencia del índice, comprobamos el código del índice y sus valores en el momento de la presentación de la oferta. ¿Qué otros índices te proponen, digamos, para reajustar este precio unitario? Bueno, para efectos de la mano de obra, el índice de salarios mínimos nominales por actividad económica. Y en este caso en concreto, como es una actividad de construcción, un proyecto de obra pública, estaríamos hablando de la actividad económica construcción, y cuyos valores están acá, bueno, febrero 2021, 97,17, y vamos a comprobar precisamente la existencia del índice, así como el valor correspondiente. De igual forma, vamos a buscar dentro del Banco Central la existencia del índice. Bueno, sí, efectivamente. Aquí estamos dentro de la página del Banco Central, igualmente lo vamos a encontrar en indicadores económicos, dentro de índices, ¿verdad? De precios, vamos a tener índices salarios mínimos nominales por actividad económica. Si ustedes lo ven acá, tenemos para diferentes actividades económicas, tenemos entonces cómo se comportan los salarios mínimos nominales para el sector agropecuario, para la manufactura, para electricidad, agua, para construcción, que realmente es que nos interesa, pero vemos que también hay para comercio, transporte, almacenamiento, servicios, alojamiento y servicios de comida, enseñanza y salud y servicios financieros. Bueno, pero de igual forma, cuando entramos al enlace, digamos, del Banco Central, nos despliega los últimos 3 meses, ¿verdad? Los valores de los últimos 3 meses, pero en este caso nosotros queremos ir realmente a febrero 2021. De igual manera, entonces vamos a darle una fecha para que nos ubique en febrero 2021. Entonces le ponemos marzo 2021. Y efectivamente aquí vemos que entonces nos está desplegando los valores de diciembre, enero y febrero 2021. Ahora, en cuanto a lo que tenemos, nos interesa es construcción, precisamente. ¿Cuál es el valor de los salarios mínimos nominales para la actividad construcción? En febrero 2021, 97,17, perdón. Ese es el valor del índice del momento de la presentación de la oferta. ¿Bien? 97,17. Y ve que efectivamente aquí estamos comprobando que este es el valor, este es el valor del índice de salarios mínimos por actividad para la construcción, ¿verdad? Ahora, también se está proponiendo para otros costos de mano de obra. Este sería, digamos, para el costo directo en mano de obra, pero para el costo indirecto en mano de obra se propuso el índice de salarios mínimos nominales a nivel general, a nivel global, y nos está indicando que este valor. Coincidentemente, tiene un mismo valor para la construcción, pero no necesariamente eso se va a dar así en otros meses. Vamos a ver, precisamente a comprobar para los costos indirectos de mano de obra, este valor de índice de precios de salarios mínimos nominales, ¿verdad? Y vamos a visitar precisamente la página del Banco Central. De tal forma que nos permita comprobar, ¿sí? El índice de salarios mínimos nominales, igualmente los vamos a encontrar en el mismo sitio, ¿verdad? En las mismas pestañas, indicadores económicos, índices de precios, y dentro de ellos vamos a encontrar uno que se llama índice de salarios mínimos nominales. Y aquí vamos a encontrar
precisamente el nivel general del índice de salarios, pero igualmente los tenemos para el año 2025, para estos meses de 2025, pero los queremos para febrero 2021. Igualmente, vamos a darle una fecha, 1 de marzo 2021. Perdón. Y efectivamente aquí vamos a encontrar febrero 2021. 97,17 como valor del índice de salarios mínimos nominales. Bueno, ya comprobamos la existencia del índice y este es el que se va a asociar precisamente a la variación de los costos indirectos de mano de obra de este precio unitario en particular. ¿Ok? Ya entonces hemos visto un poco cuáles son los índices que se van a utilizar para proceder a efectuar el cálculo, así como los valores al momento de la presentación de la oferta. Eso para el precio unitario cotizado, ¿verdad?, en moneda nacional. Bien, entonces aquí podemos agrupar en una tablita, ¿verdad? Podemos poner el código del índice. Algunos tienen un código en particular. Ya vimos, por ejemplo, el caso de los que están en el índice de precios al consumidor, ¿verdad?, a sus diferentes niveles, ¿verdad? Categoría, clase, subclase, hasta llegar al artículo. Aquí tenemos un código. Nosotros podemos dar alguna nomenclatura de tal forma que nos identifique cuál es el índice. Aquí tenemos el rubro de costo, ¿verdad? Costos de mano de obra. ¿Cuál es el índice que se propone utilizar? En este caso, el índice de salarios mínimos nominales para la construcción. El valor en el mes de la presentación de la oferta. ¿Por qué en el mes? Precisamente porque en este mes en particular es donde cae la fecha que se presenta la oferta, que fue febrero de 2021, e igualmente los meses posteriores durante la ejecución, que estaríamos hablando de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2021. La periodicidad, digamos, con la cual se publica ese índice, ahí tenemos que es mensual, ¿verdad? Prácticamente a nivel nacional, todos se publican en forma mensual. La fuente, o sea, es precisamente de dónde los vamos a obtener los índices. El enlace, digamos, aquí tenemos que es el Banco Central, indicadores económicos, y ahí procedemos a irlos buscando hasta llegar al punto donde lo vamos a encontrar. ¿Quién es quien publica este índice? El Banco Central de Costa Rica, ¿verdad? ¿Cuál es la base, el detalle, digamos, estos índices de salarios mínimos nominales para la industria de la construcción? Los elabora el Banco Central a partir de los decretos que hace el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ¿verdad? De acuerdo a este tipo de cambios en los salarios. Y así vamos a tener para los diferentes índices. Entonces podemos hacer toda una tablita con la información más relevante de los índices de precios que vamos a utilizar para ver cómo es el comportamiento de los diferentes costos del precio unitario que nos atañe en este caso, ¿verdad? Y aquí tenemos los diferentes valores, los podemos ir teniendo ahí, tabulando, ¿verdad?, conforme se vaya publicando para efectos, digamos, de proceder a efectuar el cálculo. Igualmente tenemos acá toda la demás información correspondiente y relevante de estos índices. Ok, eso era para precisamente el precio unitario en moneda nacional, en colones. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los índices que son en otra moneda? Bueno, en este caso ya, como al principio de la presentación se dijo, para el insumo del acero se propone traer de España y precisamente hay un índice en ese país que indica cuál es el comportamiento de ese tipo de artículo en ese país, precisamente, y en moneda euro, precisamente. Esto entonces lo vamos a obtener, digamos, de acuerdo a la propuesta del oferente. Él indica, sí, que lo va a traer de España el insumo en particular,
que existe el índice, el Instituto Nacional de Estadísticas Español, ¿verdad? Y dentro de esos existe un índice de precios de exportación de productos industriales, cuya base es dentro de este grupo, ¿verdad? Base 2021, y tenemos índices nacionales por grupos, y vamos a encontrar uno en particular que se llama el 241, fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones. Y los valores que encontramos en esa página precisamente son estos, ¿verdad? Aquí tenemos el año 2021, el mes 2, ¿verdad? Febrero, y cuyo valor es 85,505. Esto quiere decir que estos índices nos representan el comportamiento del precio de este tipo de artículo, de productos, ¿verdad? En euros y en España, según el origen del costo, ¿verdad? Consignado por el oferente. Ahora, también es de interés para este caso, digamos, de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, y cuyos valores se presentan acá. Tal como lo mencionamos, este sería el que estaríamos utilizando para el costo directo del insumo y en particular para el acero de refuerzo, ¿verdad? Aquí tenemos el nombre del índice, los diferentes valores, las principales características del índice, ¿verdad? El nombre del índice es este que tenemos acá, el país de origen del costo, España, la moneda en el cual está el costo y en la moneda en el cual representa el índice, las variaciones del precio de esto, estaríamos hablando de euros, la periodicidad, digamos, con la cual se publica, ustedes lo ven acá, lo pueden comprobar, que es una periodicidad mensual. ¿Quién publica este índice en particular? El Instituto Nacional de Estadísticas de España, y el sitio en el cual podemos ubicarlo, el sitio web, ¿verdad? Que encontramos toda la información de este instituto y el índice en particular. Aquí, para efectos de la presentación, por cuestiones de seguridad del Ministerio de Hacienda, no podemos accesar a la página en particular, pero si ustedes pueden comprobarlo, ¿no? Esto les llevaría precisamente a determinar o encontrar estos índices, este índice en particular y los diferentes valores para los meses de interés, que en este caso sería 2021, pero igualmente para los meses anteriores o posteriores, ¿verdad? Para ver el comportamiento de este índice en particular y que es el que el oferente está asociando para este costo, ¿verdad? Que es el acero de refuerzo. Entonces partimos de que esto ya está comprobado, ¿verdad? Pero tal como mencionamos, no podemos hacerlo acá. Pero entonces partimos de que estos son los valores de los índices que realmente nos interesan. Bien, entonces ya tenemos información base para poder proceder, digamos, a ir viendo un poco el análisis de cálculo de cómo se reajusta este precio en particular. Bien. Ya vimos que precisamente vamos a ver, bueno, cuáles son las cantidades que se iban a ejecutar en este contrato de este renglón de pago, del acero de refuerzo. Aquí tenemos que el código del renglón de pago, la cantidad, digamos, de acuerdo al programa de trabajo, es colocar 5.400 kilogramos, ¿verdad? En octubre, y en noviembre 3.600 kilogramos, ¿verdad? Esa es la cantidad planificada a ejecutar de acuerdo al programa de trabajo vigente de esta obra en particular. La cantidad total, digamos, de la contratación en cuanto a este renglón es de 9.000 kilogramos, ¿verdad? Y procedemos, digamos, a ver cómo se realiza la... Ahora, ¿qué se hace para, digamos, qué se verifica, digamos, para decir, bueno, tenemos todo precisamente para proceder a efectuar el cálculo del reajuste de precios de este renglón en particular, de acuerdo a cómo se ha dado la ejecución? Bueno, comprobar que se tenga la no objeción a los índices de precios, ¿verdad? Tanto el índice como quien lo publica, como los valores en particulares del momento de la oferta. Bueno, sí, los tenemos, ya los comprobamos, efectivamente, que tenemos ese índice, tenemos ese valor, corresponde ese valor. Bueno, tenemos esa no objeción de los índices. También
tener la no objeción al programa de trabajo, que nos va a permitir este instrumento de control ver cómo se ejecuta las diferentes cantidades y ver si esas cantidades fueron ejecutadas acorde al programa o si más bien hubo algún contratiempo en su ejecución o inclusive puede haber sido que se hayan adelantado la ejecución. La concordancia de los valores absolutos y porcentuales de la estructura del precio, que fue lo primero que vimos precisamente, de dónde se derivan los valores absolutos, o sea, dentro del precio, y cómo a partir de esos valores absolutos obtenemos valores porcentuales y esa concordancia efectivamente. La verificación del índice de precios para cada uno de los costos directos e indirectos, la vinculación, ¿verdad? Eso lo vimos en la tablita, ¿verdad? Ahí tenemos una tablita donde teníamos cuál era el nombre del costo, cuál es el índice que le estamos asociando, quién lo publica, etcétera. Toda la demás información importante que nos permita dar esa trazabilidad. También deberíamos ver, bueno, si hay un pago anticipado en ese renglón en particular o en ese contrato en particular, si procede, si fue establecido en el pliego de condiciones, por cuánto fue el pago anticipado, en qué momento se dio, etcétera. Todos los demás detalles, digamos, que son de interés para ver el pago anticipado y cómo se va a tratar durante la ejecución del contrato. De igual forma, las fórmulas de reajuste, las formas matemáticas para el reajuste acorde con las estructuras del precio. Bueno, si esas fórmulas integran todos los diferentes componentes de la estructura en forma porcentual, en forma concordante con esa estructura, igualmente los índices de precios que después se van a utilizar para su correspondiente cálculo. Bueno, todo esto debe ser verificado, tal como mencionamos la vez anterior, tiene que ser verificado antes de emitir la orden de inicio para decir, bueno, sí, tenemos todo para garantizar una correcta aplicación del reajuste. Y no vamos a tener ningún contratiempo, digamos, de información o inconsistencia, ¿verdad? Que nos retrase, digamos, ese cálculo o ese reconocimiento del reajuste, tanto para la administración como para el contratista en el caso de que así sea. Ahora vamos a plantear un primer escenario para nosotros, que es un escenario donde en este renglón de pago no se otorga un pago anticipado. Bueno, ¿cómo procede entonces el reajuste en ese caso? Tal como mencionamos, ¿cuál es el renglón que vamos a analizar? Es el hacer el refuerzo de baja aleación. Para esos efectos vamos a tomar en cuenta únicamente la estimación de avance número 2, la que se dio de aquellos trabajos ejecutados del 1 al 31 de octubre de 2021, en cuyo caso se autorizó el pago por la colocación de 5.000 kilogramos de acero refuerzo. Ahora, de acuerdo al programa de trabajo, en ese mes particular, octubre de 2021, estaba planificado no colocar 5.000, sino 5.400 kilogramos de acero. O sea, quiere decir que quedaron pendientes 400 sin colocar. Bien, aquí tenemos la información más relevante, ¿verdad? Bueno, tenemos el precio unitario, la cantidad total del contrato, la unidad en kilogramos, ok, y tenemos que para ese mes se colocaron 5.000 kilogramos, ¿verdad? ¿Cuál es el saldo disponible de colocación? El monto total de la contratación para esta cantidad, recordemos que era 1.000 colones por kilogramo, entonces esto corresponde realmente a 5 millones de colones, el pago correspondiente a esta colocación de los 5.000, ¿verdad? Eso en moneda nacional, en colones. Pero después vamos a ver precisamente que también tenía una parte, digamos, en euros, y vemos precisamente que era 1,5 el precio unitario en euros, se colocan 5.000 kilogramos, cual corresponde a un pago de 7.500 euros. Entonces quiere decir que cuando el contratista coloca estos 5.000, se le pagó 5 millones de colones y también 7.500 euros por la colocación de ese acero. ¿Ok? Y aquí tenemos lo que estaba planificado para el mes de octubre, que era los 5.400 kilogramos. Sin embargo, el contratista nos colocó únicamente 5.000.
¿Ok? De acuerdo a cuál es la fórmula que vamos a utilizar. Bueno, la fórmula que aparece en el artículo 25 del reglamento, que es precisamente para el reajuste en contratos de obra, que es esta expresión que está acá, ¿verdad? Y la vamos a aplicar precisamente para octubre de 2021. Si ustedes ven acá, esta fórmula agrupa los costos, ¿verdad? Asociado al índice de cada costo para poder determinar cómo es su comportamiento en el tiempo, ¿no? Aquí estaríamos hablando del grupo de costos de mano de obra, de los insumos directos, de los subcontratos, que vimos que no hay subcontratos en este caso, y los costos indirectos de mano de obra y los costos de insumos indirectos igualmente asociados a los diferentes índices, tal como lo vimos anteriormente. Nada más para repasar, ¿qué nos representa este valor? Bueno, es el resultado final que nos permite determinar cuál es el monto del reajuste por el precio unitario que está acá, el precio unitario contractual, ¿verdad? De ese renglón. Y en este caso lo vamos a aplicar para obtener el valor para octubre de 2021. Y en la moneda, colones, ¿verdad? Este es el precio unitario. Entonces, el reajuste es sobre el precio unitario. Vamos a determinar cómo cambió o si no cambió ese precio unitario de febrero a octubre de 2021. Bien. Una vez aplicado, digamos, la fórmula, bueno, obtenemos precisamente que en colones, el reajuste del precio unitario corresponde a 44 colones y con 60 céntimos, ¿verdad? El precio unitario, ¿verdad? De oferta, 1000 colones. Eso quiere decir que el factor de variación corresponde a este valor, 0,0446. Esto en colones. Y en euros, precisamente tenemos que el reajuste en esa moneda a octubre de 2021 corresponde a 0,43 euros a partir de un precio unitario de 1,5, ¿verdad? Y un factor de variación a octubre de 0,2863. ¿Okay? Y esta es la fórmula que mencionamos hace un rato que se hace para su aplicación. Bien. En esa fórmula colocamos, digamos, si fuera en moneda local, en colones, vamos a colocar los 1000 acá. Procedemos a colocar los 1000 colones del precio unitario. Y si fuera en euros, procederíamos a colocar el 1,5 euros. Este factor de variación es el resultado final de toda esta operación que está acá. Que en el caso de los costos de origen nacional, expresados en colones, precisamente, nos da este resultado que está acá. ¿Ah? Y en el caso de los euros, nos da este valor. Ahora, una vez multiplicado este factor por este precio, ¿verdad? Que es lo que se hace aquí en esta operación, nos da el resultado que es el reajuste sobre el precio unitario, que es el valor que tenemos acá, precisamente. El de multiplicar el precio unitario por el factor de variación de costo. Y nos da ese resultado. Así, entonces, efectivamente lo tenemos. Bien. En este caso, ¿cómo llegamos a determinar ese factor de variación? Bueno, ya habíamos dicho que los subcontratos eran inexistentes, ¿verdad? Por lo tanto, ahí no se aplica, ¿verdad? Ahora, ¿cómo utilizamos esto que está acá? Bien, recuerde que vamos a lo que habíamos planteado de la estructura del precio en forma porcentual y teníamos los costos directos de mano de obra nos representaban el 32,04% de ese precio unitario y en los insumos directos en colones, ¿verdad? Teníamos a un 19% correspondiente a los costos fijos de equipo y maquinaria y así sucesivamente para los demás costos. ¿No? Tenemos acá todos estos costos
y precisamente qué es lo que nos indica toda esta fórmula que está acá, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el primer grupo de costos, ¿verdad? Que es este que está acá, costos de mano de obra. Vamos a ver, ¿qué es este precisamente? Entonces quiere decir que esta sumatoria que está acá es el 32,4%. Esta es la sumatoria de los costos de mano de obra y la cual asociamos a un índice en particular o a varios índices dependiendo del caso, ¿verdad? ¿Ok? Vemos acá, para los costos directos de mano de obra, entonces teníamos que, ¿cuál es el índice que vamos a utilizar? El índice de salarios mínimos para la actividad de construcción, cuyos valores en el momento de la oferta era 97,17, ¿verdad? Que es el valor que vamos a colocar aquí en la parte inferior, ¿verdad? De esta división, que corresponde al índice al momento de la presentación de la oferta. Y en este caso, como estamos determinando cuál es el reajuste a octubre de 2021, ¿cuál es el valor del índice en octubre de 2021? Que igualmente es 97,17, que es el valor que vamos a colocar en la parte superior de esta división. Y haciendo la operación, le restamos precisamente. Y así vamos determinando cuál es el factor de variación. En este caso en particular, como vemos que los dos índices, tanto de la oferta como el momento de nuestro interés de la ejecución, es el mismo, quiere decir que la división nos da 1, al restarle la unidad nos da 0, por lo tanto, al multiplicarlo por lo que representan los costos directos de mano de obra, quiere decir que ese costo no tuvo una variación de febrero hasta octubre de 2021, o sea, no variaron los costos de mano de obra. Por lo tanto, este costo, su variación es 0. No necesariamente así los demás costos se van a comportar, pero al menos los costos de mano de obra sí nos están indicando que ellos no tuvieron variación en ese periodo en particular. Ahora vamos a ver qué sucede con los costos de los insumos. Bueno, vamos a hacer una operación similar. La diferencia es que aquí no tenemos un solo costo, sino que tenemos precisamente 5 costos, y ya los he mencionado, los costos fijos, que corresponden aquí a maquinaria, los combustibles, las llantas, lubricantes y repuestos, y cuyos valores porcentuales dentro de la estructura del precio y que son las que utilizamos dentro de las fórmulas de reajuste son estos valores porcentuales que están acá. ¿Cuáles índices son los que vamos a utilizar para cada uno de esos costos? Bueno, ya habíamos visto precisamente para los insumos directos que corresponden al costo fijo por equipo y maquinaria, y vamos a utilizar el índice de precios de costos de posición de maquinaria y equipo, cuyos valores son estos que están acá, y ya habíamos comprobado que efectivamente correspondía a ese índice, correspondía a estos valores en febrero, así igualmente en octubre de 2021, y que habíamos encontrado en la página del INDEC. Para el caso del insumo directo de combustibles, entonces utilizamos el índice de precios de combustible. Para el caso de las llantas, el índice de llantas, y para el lubricante igualmente ese, así como el de repuestos. ¿Ah? Y aquí tenemos los valores precisamente. Estos valores son los que vamos a colocar en la parte inferior, ¿verdad? Estos que están aquí en amarillo, vamos a colocar en la parte inferior de la división, ¿verdad? De cada una de las operaciones que vamos a hacer, porque recordemos que aquí tenemos 5 costos, entonces es una sumatoria, ¿verdad? De un grupo de costos conformado por 5 diferentes costos. E igualmente estos valores son los que vamos a colocar en la parte superior de la división. ¿Ah? Bien, entonces en este caso, esta sumatoria está representada aquí ya en valores numéricos de esta manera. Maquinaria y equipo tendríamos que entonces era el 19%, nos representa el 19%, multiplicado por el factor de variación de índices, que estaríamos hablando, el índice al momento de la presentación de la oferta. Aquí tenemos los 124,69, los colocamos abajo, y 131,63 colocado en la parte superior. Y el resultado de esto, ¿verdad? De esta división, le restamos 1,
y lo que nos da lo multiplicamos por este valor porcentual. Esto para digamos, el costo de maquinaria y equipo. Lo mismo hacemos para los combustibles, ¿verdad? Sus valores, valor porcentual dentro de la estructura del precio, los índices correspondientes, igualmente las llantas, lubricantes y repuestos. De tal forma que una vez hechas todas estas operaciones y una sumatoria, vamos a obtener precisamente que esto que está acá marcado, acá, da un resultado de 0.0443. Quiere decir que si es positivo, quiere decir que estos costos sí subieron con respecto al momento de la presentación de la oferta. Ello en octubre de 2021, que es la segunda estimación del avance de la ejecución contractual. No como el caso de la mano de obra, que era de 0. Pero sí, entonces aquí quiere decir que efectivamente sí hay un incremento de los costos, de toda esta sumatoria de estos costos. Vamos a ver precisamente el caso de los insumos indirectos, ¿verdad? Que está representado dentro de la fórmula de esta, perdón, los costos indirectos de mano de obra. De los insumos los vamos a ver posteriormente. Bien, de acuerdo a lo que teníamos acá, bueno, este grupo de costos corresponde a estos y representa 0.87%, es un valor bastante bajo dentro de la estructura del precio, pero no por ello lo vamos a dejar de considerar. Entonces tenemos precisamente el rubro de costo, ¿verdad? El índice que estamos asociando a este costo, el valor al momento de la presentación, o sea, estamos hablando de febrero de 2021 y octubre 2021. Y en este caso estamos hablando del índice de salario mínimo, el genérico, ¿verdad? Y que lo vamos a colocar precisamente en la parte inferior, el valor en amarillo, y este que está acá en la parte superior, para poder determinar efectivamente si existió o no variación en el costo. Después de hacer la operación, vemos que los valores son exactamente iguales, cuya división nos da 1, que al restarle con la unidad esto nos da 0, y que al multiplicarlo con el valor porcentual de ese costo dentro de la estructura del precio nos dice que es 0. Quiere decir que entonces estos costos de mano de obra indirecta no tuvieron variación de febrero al momento de la ejecución del contrato octubre de 2021. Y nos queda entonces finalmente el último grupo de costos, ¿verdad? Que son los insumos indirectos. Y que, de acuerdo a los costos de la oferta, ahí tenemos servicios públicos y tenemos alquiler de oficinas, vehículos y artículos de oficina, y que está conformado precisamente por 6 diferentes costos con sus valores porcentuales acá. Entonces vamos a ver qué nos da la operación de toda esta parte de la fórmula. Bueno, aquí tenemos el costo, ¿no? Como tal, el insumo indirecto correspondiente a agua, electricidad, insumo directo a internet, oficinas, alquiler de vehículos y finalmente los costos de insumos indirectos por materiales y artículos de oficina. El índice que se propone utilizar para representar las variaciones de sus costos, que está acá. El valor del índice al momento de la presentación de la oferta lo tenemos acá. Estos son los valores, tal como lo indicamos, que van a ir en la parte inferior, acá. Y estos valores en octubre son los que van a ir en la parte superior de la división. Y vamos a aplicarlo igualmente, como hicimos con los insumos directos, vamos a irlo aplicando a ver cuál es el resultado que nos va a dar. Bien. Bueno, cada uno de sus costos, acá. Entonces, en el caso del agua, bueno, el valor porcentual dentro de la estructura del precio, los índices que vamos a utilizar de oferta y del momento de la ejecución, restarle la unidad y nos va a dar un resultado acá. Después tenemos la electricidad que igualmente nos da este resultado acá. Internet, alquiler de oficinas, alquiler de vehículos y material de oficina para finalmente, una vez hechas estas operaciones en particular, sumadas todas, nos va a dar precisamente un factor de variación de ese costo, de estos costos indirectos de 0.0003.
Al ser positivo, quiere decir que sí hubo un pequeño incremento de febrero a octubre de 2021. Este es el resultado de esta parte de la fórmula de esta operación. Bien. Entonces, visto de esta forma, bueno, ya obtuvimos los valores que tenemos acá, entre paréntesis, ¿verdad? Cuadrados, estas sumatorias que tenemos acá, y vimos que el primer caso era 0, en el siguiente de los insumos nos da este valor, la mano de obra indirecta 0, igualmente el otro valor. Ok, entonces este es el resultado de la aplicación de esto que está acá, aquí esta forma separada, y que sumado todo nos va a dar este valor, que era el que indicamos allá anteriormente, que multiplicado por el precio unitario de 1000 colones por kilogramo nos da los 44 colones, 66 céntimos como reajuste para este renglón en particular para octubre 2021. ¿Ah? Y en moneda colones, ¿ah? Para el precio unitario en colones. Bien, vamos retomando, esto ya lo habíamos mencionado, bueno, ¿cuál es el reajuste del precio unitario? ¿Cuál es el precio unitario? ¿Y cuál es el factor de variación? Que es precisamente este que está acá, este precio unitario está acá, y el resultado de esta operación, esta multiplicación, es este que encontramos acá. ¿Sí? Ahora, ese es el reajuste del precio unitario, pero entonces vamos a ver, de acuerdo a la ejecución, por la cantidad que hemos ejecutado, ¿cuánto sería el monto que tendremos que pagar por la colocación de los 5000 kilogramos que se dieron en octubre de 2021? ¿Ah? Bueno, entonces vamos a aplicar esta fórmula, que también aparece en el reglamento, y es precisamente el reajuste del precio unitario, que es esto que está acá. Ello para octubre de 2021, la cantidad ejecutada en octubre de 2021. Ahí tendríamos que ver, en este caso, bueno, ver si esa ejecución fue en tiempo, de acuerdo al programa de trabajo vigente, o fue atrasada o fue adelantada, para poder decir, bueno, sí, procede el factor de reajuste o el factor de variación de octubre o procede otro mes. Bueno, pero en este caso en concreto, estaríamos hablando de sí, que efectivamente estos 5000 sí estaban planificados a ejecutar en octubre, y por lo tanto, entonces le vamos a aplicar el factor de reajuste del precio unitario correspondiente a octubre 2021. La cantidad ejecutada, pues, tal como lo mencionamos, 5000, y entonces de esa multiplicación, que es la que está acá, los 44 colones con 60 céntimos, y como reajuste del precio unitario, multiplicado por la cantidad, nos da precisamente que el reajuste para esa estimación periódica de avance de obra es de 223.000 con 4 colones y 31 céntimos. El reajuste para esa cantidad de 5000. Es el reajuste que estaríamos reconociendo al contratista en este caso. Bien. Ahora vamos a ver precisamente la misma fórmula, pero en el caso para reajustar la parte del precio que venía en euros. Recordemos que era para el acero de refuerzo y cuyo origen del costo era en España y en moneda en euros. Bueno, en ese caso vemos precisamente que hay parte de las fórmulas que no son de utilidad en este caso, puesto que en el precio unitario no tenemos costos de mano de obra directa, ni mano de obra indirecta, ni subcontratos, ni tampoco insumos indirectos. Solamente el costo directo del insumo en particular. Entonces, de la fórmula, estos valores o estas expresiones nos vamos a utilizar y nos quedamos solamente con esta. Y esto precisamente nos permite que la fórmula se adapte, digamos, de acuerdo a cada contrato y a cada costo. Muy bien. Tal como mencionamos, aquí lo que vamos a reajustar son los euros, ¿no? Y que hemos visto con la estructura de precio en euros, ¿verdad? Este acero de refuerzo nos representa el 88% del precio, ¿verdad?
y que es esto que está acá. Vamos a ver cómo se determina entonces la variación de ese costo, ¿verdad? Para octubre de 2021. Bueno, en este caso vean que la expresión es muy simple, ¿verdad? Es el precio unitario, el factor de variación, en este caso de costos, que únicamente está representado por ese insumo en particular, y de ahí, entonces, para poder obtener cuál es el reajuste del precio unitario en euros. ¿Ok? Bueno, tal como hicimos en el caso anterior, en colones, tenemos el costo directo de los insumos, cuál es el índice que vamos a utilizar. Aquí tenemos fabricación de productos básicos de acero, tenemos el valor al momento de la presentación de la oferta, que fue febrero 2021, con este valor, y el de interés durante la ejecución, que son 113,325 para octubre de 2021. Este es el que colocamos precisamente en la parte inferior de esta división y este en la parte superior, ¿no? Y aquí está el cálculo correspondiente. Bueno, aquí tenemos los 113, ¿verdad? Dividido entre los 85 y un poquito más, ¿verdad? El resultado le restamos 1 y ese que nos da acá lo multiplicamos por lo que representa ese costo dentro de la estructura del precio en euros, que era el 88%, ¿verdad? Valor porcentual. Y nos dice que entonces la variación, efectivamente, 0,2863 con un valor positivo, quiere decir que efectivamente sí hay un incremento en los costos, cosa que de aquí uno puede ir viendo, precisamente si el valor de la ejecución es más alto que el valor del índice en el momento de la presentación de la oferta, entonces esto nos va demostrando que efectivamente hay una variación, o sea, hay un incremento en el costo. Bueno, y aquí ya hacemos la operación final. Precisamente utilizamos esta fórmula. Bueno, entonces vamos a utilizar, bueno, el precio unitario, 1,5 euros, multiplicado por el factor de variación de costo, ¿verdad? Que es 0,2863, y que multiplicado esto nos da los 0,43 euros de reajuste del precio unitario, ¿ah?, en euros. O sea, quiere decir que este es un reajuste de 0,43 por kilogramo. Euros por kilogramo. ¿Eso para qué mes? Para octubre de 2021. Bueno, aquí están los valores precisamente. El que estamos utilizando acá, precio unitario, el factor y el resultado. De igual forma, como vimos, ese es el reajuste únicamente del precio unitario, pero entonces vamos a ver de acuerdo a la cantidad colocada en octubre, que ya vimos que era 5.000 kilogramos. Y entonces procedemos de la misma forma a multiplicar los 5.000 kilogramos colocados en octubre por el reajuste del precio unitario, y nos dice que efectivamente en este caso tenemos que reconocerle un reajuste por 2.147,38 euros al contratista por la ejecución que se dio en octubre de 5.000 kilogramos. Así las cosas. Bueno, después de haber aplicado todo esto, tenemos entonces que para lo que se ejecutó del 1 de octubre al 31 de ese mes, que vimos que eran los 5.000 kilogramos colocados, cuyo pago ordinario o contractual era de 5 millones de colones y 7.500, hay que adicionarle la suma de estas 223.000 con 4 colones y 31 céntimos para la parte, digamos, del precio en colones, y igualmente 2.147,38 euros adicionárselo a esto por el reajuste correspondiente al precio en la parte en euros, ¿verdad? Eso para el mes de octubre de 2021. Ese es digamos, los resultados del primer escenario, cuando no estamos otorgando un pago anticipado. Ahora vamos a entrar a ver un segundo escenario, precisamente cuando tenemos un pago anticipado. Bueno, las características del renglón de pago son las mismas, ¿verdad? La ejecución la misma, todo igual. A diferencia que sí se otorga
un pago anticipado para los costos directos de insumos. ¿Okay? En ese caso, dado que hay un pago anticipado, entonces vamos a proceder a utilizar una fórmula que también tiene el reglamento, precisamente el artículo 25, que es el reajuste de precios cuando hay pago anticipado. Y que lo diferencia precisamente en esta parte que está de los insumos, se diferencia en estos valores que están acá, ¿no? Precisamente para consideraciones de que efectivamente se hace un pago anticipado sobre ese renglón en particular. Bien. Nada más para recordemos que este término A representa el valor porcentual del pago anticipado, ¿verdad? Ello exclusivamente para cubrir costos directos de los insumos. Y este valor se obtiene a partir del monto contractual, ¿verdad? Y según la moneda en la cual se haya ofertado. Entonces, en este caso tenemos que parte del precio, uno fue en colones y otro fue en euros. En cuanto a esta otra parte, que tiene diferente la fórmula para estos propósitos del pago anticipado, es precisamente, y esto es lo que nos representa es la ponderación de cada costo directo del insumo, pero no con respecto al precio unitario total, ¿verdad? Con respecto a sino con respecto a los costos directos de los insumos. ¿Verdad? Es un ajuste que hay que hacerle a la fórmula, pero que ya la tiene incorporada precisamente. Lo que se corresponde es simplemente aplicar tal como está ahí. Bien, ¿cuáles son las características entonces para el otorgamiento del pago anticipado? Bueno, tenemos que la presentación de la oferta fue el 4 de febrero, el inicio de ejecución el 12 de septiembre de 2021, el tipo de cambio, esto es para comprobar si efectivamente estamos dando un pago anticipado acorde con lo establecido en el pliego de condiciones. Entonces se hace una conversión de la parte del precio pactado en euros al momento de la presentación de la oferta, de tal forma que pueda, digamos, poder comparar con el monto que había previsto la administración que iba a otorgar del pago anticipado. Recordemos que en este caso la administración había estimado que la contratación era de 50 millones, había contemplado en el pliego de condiciones que iba a otorgar un pago anticipado correspondiente al 30% de este 50 millones, lo que correspondía a 15 millones de colones. Ahora, como la administración contratante no sabe en qué moneda le van a venir las ofertas, él hace la estimación en la moneda, digamos, de curso legal en Costa Rica, y entonces estableció que lo más que iba a dar de pago anticipado era hasta 15 millones de colones, porque eso era de acuerdo a lo que he estimado para la contratación. Sin embargo, después cuando recibe la oferta, sabe que viene entonces en dos monedas, una parte en colones y otra en euros. Entonces, precisamente por eso hay que hacer una conversión de tal forma que permita comparar cuál es el monto en la misma moneda en el cual había contemplado o había estimado hacer el pago anticipado. De esta forma, entonces tenemos que el precio realmente en colones total son 54 millones y un poquito más, ¿verdad? Eso es precisamente los 43 millones más los 14.000 euros multiplicado por el tipo de cambio al momento de la presentación de la oferta y nos da este monto. Ahora, si la administración había considerado que iba a otorgar hasta 15 millones, entonces resulta que el pago anticipado no es 30% del precio cotizado, sino 15 millones, ¿cuánto representa dentro del precio cotizado? Que nos da un valor de 27,6. Entonces quiere decir que en este caso, de acuerdo a este contrato, el pago anticipado, de acuerdo al precio ofertado, es del 27,6% y no del 30%, porque este 30% está en asocio con los 50 millones que había estimado la administración y que así lo consignó en el pliego de condiciones. Bien. Ahora, si eso quiere decir que como es en dos monedas, el pago anticipado, entonces vamos a ver cómo se separa esto en las dos monedas. Entonces, así, aquí tenemos precisamente, bueno, que el caso de podemos hacerlo de esta forma. El monto en colones multiplicado por lo que representa el pago anticipado dentro del precio contractual, que era el 27,6,
Entonces, esa multiplicación de los 43 millones por esto nos da 12 millones, ¿verdad?, de pago anticipado en colones, y en euros 4.037,13 euros. ¿Verdad? Ahora, ¿cuántos son los costos directos en esas monedas dentro del precio? Resulta que entonces aquí tenemos que los costos directos de los insumos son 25. Efectivamente, comprobamos que el pago anticipado no supera los costos directos de oferta, tanto en colones como en euros. Por lo tanto, sí procedería a efectuar entonces este pago anticipado por estos valores y en esas monedas. Y aquí se comprueba efectivamente que está correcto. El pago anticipado sí procede por estos montos, y es que precisamente este es el valor que vamos a utilizar dentro de la fórmula, que era el A, que se ha mencionado, que es el valor del pago anticipado dentro del precio contractual, ¿verdad?, que es 27,6. Esta sería entonces la fórmula, ¿verdad?, que vamos a utilizar. El A ya lo determinamos, y entonces vamos a ver cómo se determinan realmente ahora estos valores que están acá, que es los que mencionamos, que corresponden a los insumos directos con respecto a él mismo, al grupo de insumos, y no con respecto al precio contractual. Vamos entonces a ver cómo se determina esto que está acá, que es el otro ajuste que tiene la fórmula. Bien. Utilizamos la misma información de la estructura del precio. Recuerda que el precio unitario en colones era 1000 colones, y los insumos directos tenemos que eran estos valores monetarios, cuyos costos directos, ¿verdad?, de insumos corresponden a 455 colones. Entonces ahora vamos a determinar cuáles son los valores con respecto a este valor, con respecto a esta sumatoria. Entonces, ¿cuánto representa? 190 entre 455, 150 entre 455, y así sucesivamente. Y nos da precisamente estos valores que están acá. 41,76, 32,97, 12,09, 7,69 y 5,49 en forma porcentual, y comprobamos que efectivamente esta sumatoria nos cierra en 100. Quiere decir que entonces estos son los valores porcentuales de cada insumo directo dentro del grupo, ¿verdad?, de insumos directos del precio. Estos son los valores que vamos a utilizar precisamente para determinar el reajuste cuando hay un pago anticipado. ¿Ok? Que es estos que tenemos acá. Estos valores que están acá son los que están aquí. Tal como mencioné, cómo se determinan los valores, ¿no?, como para ejemplificar su determinación. Ok. Ahora sí vamos a ver entonces cuál es la variación del costo, ¿verdad? Pero ya sería para octubre de 2021, precisamente para el mismo renglón, que es acero de refuerzos de baja aleación. Y aquí tenemos precisamente la fórmula que se aplica, ¿verdad? Y en este caso, tenemos precisamente que dentro del precio contractual, ¿cuánto representaban los insumos? Bueno, los insumos eran aquellos valores que originalmente habíamos obtenido y que representan el 45,5%. Entonces, quiere decir que todos estos insumos que están acá, los insumos directos, representan un 45,5% con respecto al precio. Estamos hablando de este término que está acá. En el caso del A, ¿verdad?, ya sabíamos que era 27 y un poquito, ¿verdad?, 27,6. Entonces procedemos a hacer la multiplicación. 45,5 por menos 27,6. ¿Por qué le restamos 27,6? Precisamente porque esto es lo que dimos de pago anticipado, ¿verdad? Entonces, de un 45 contractual, ya habíamos efectuado un pago anticipado correspondiente al 27,6 de este precio, ¿ah? Entonces, ¿cuántos son los costos que quedan
después de ese pago anticipado, apenas de un 17,9%, un 17,9% con respecto al precio contractual. Eso es lo que quedaría. Como vimos anteriormente, bueno, ya determinamos cuántos son estos valores que tienen que cerrar necesariamente en 100. Ya vimos que entonces hay que recalcular esto de acuerdo a este grupo, ¿verdad? De costos únicamente. Y vemos precisamente que estos son los valores que va a utilizar la fórmula, ya no los originales que teníamos anteriormente, sino es un ajuste que hay que hacer y que representan el 100%, ¿verdad? Esos son los valores. Y los índices son exactamente los mismos que utilizamos, ¿verdad? Anteriormente, tanto del momento de la presentación de la oferta como en este caso, octubre 2021. Entonces vamos a proceder a efectuar el cálculo realmente de lo que está acá, ¿no? Que es el que tiene índices. Ya este cálculo lo hicimos acá. Y aquí encontramos precisamente que tomamos el primer valor, que corresponde a los costos directos de costo fijo, ¿verdad? Lo multiplicamos por los índices, ¿verdad? Este era el valor que teníamos para la presentación de la oferta, este para octubre, le restamos 1. Y así procedemos con los demás costos, tanto acá, para los combustibles, como para las llantas, lubricantes y repuestos. Y finalmente, después de haber hecho toda la aritmética, encontramos el valor que corresponde a todo esto acá, que es 0.099746 como factor de variación. A estar positivo quiere decir que sí, efectivamente hay incremento de los costos, ¿no? Y por lo tanto vamos a ver cómo aplicarlo, digamos, para poder determinar el reajuste total. Bien, si nos concentramos únicamente en esta parte, ¿verdad? Que es sobre el cual hicimos el pago anticipado, multiplicando este valor que está acá por todo este valor que está acá, que es esto que está acá, que es lo que está representado en la fórmula aquí, 0.179 por el factor de variación nos da 0.0174 como factor de variación de costos sobre lo que se dio el pago anticipado. En cuanto a los demás términos que tiene la fórmula, se calcula exactamente igual como lo vimos anteriormente, como que si no hubiera pago anticipado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sobre estos costos no se otorgó ningún pago anticipado. Estamos hablando de la mano de obra directa, la mano de obra indirecta y los insumos indirectos. Eso se calcula de la misma forma, ¿verdad? De acuerdo a los valores que teníamos anteriormente, ¿verdad? Que los mismos son el mismo porcentaje, o sea, no hay un ajuste del valor porcentual de los insumos, de los costos directos de mano de obra. Los índices son los mismos, de acuerdo a la presentación de la oferta y de acuerdo a cuando se ejecuta, que en el caso sería octubre de 2021. Y así procedemos a efectuar el cálculo. Ya habíamos determinado que en ese caso era cero, ¿verdad? No hay variación de los costos de mano de obra directa. De igual forma lo hacemos los costos indirectos de mano de obra. De igual forma son los mismos valores, por lo tanto, como hemos demostrado anteriormente, no hay variación de los costos indirectos de mano de obra. Y finalmente nos quedan los insumos indirectos, cuyos valores que están acá son del precio unitario. Utilizamos igualmente los mismos índices que se tenían, los valores al momento de la presentación de la oferta, los valores al momento de la ejecución, que sería octubre, y la determinación de el factor de variación de esos costos, que es toda esta operación, para los diferentes, para los 6 costos que teníamos ahí, agua, electricidad, y que ya habíamos determinado que era este valor de variación. Por lo tanto, ya aplicando, digamos, todo este factor
de variación de costos. Ya vimos que entonces la mano de obra 0, los insumos sobre los cuales se otorga el pago anticipado, 0.017, 0 acá, y finalmente puros 0.003 para los insumos indirectos, sumados nos da 0.0177 como factor de variación de costos, en este caso, donde se otorgó un pago anticipado sobre insumos directos. Multiplicado por el precio unitario, nos da un reajuste del precio unitario de 17,70 colones. Si lo comparamos con el que hemos obtenido cuando no era pago anticipado de 44,6, ¿verdad? Vemos que efectivamente bajó mucho, digamos, el reajuste, precisamente porque otorgamos un pago anticipado al inicio de la ejecución del contrato. Eso hizo que posteriormente durante la ejecución el reajuste fuera mucho menor. Ese es el reajuste sobre el precio unitario, pero de igual forma, ya para determinar, bueno, durante la ejecución, ¿cuánto fue lo que colocamos? Recordemos que se habían colocado 5.000 kilogramos, se multiplica por el reajuste del precio unitario y efectivamente nos da un reajuste de 88.500 colones, que comparado con los 200.000 y resto de colones que se tenían en el caso de que no se hubiera otorgado un pago anticipado, sí efectivamente demuestra que sí hay una baja en el reajuste, precisamente por el otorgamiento del pago anticipado. Bien, ese sería, digamos, el caso de un pago anticipado y cuya operación, digamos, las estamos realizando para la parte en moneda local o en colones. Y finalmente, para el día de hoy, lo que nos queda por ver un poquito, es un escenario 3. ¿Qué tal si estamos dando un adelanto de pago, de acuerdo a lo contemplado en la misma ley y reglamento de contratación pública, ¿verdad? ¿Qué tal si damos un adelanto de pago sobre acero y refuerzo? Que es un poco distinto de un pago anticipado, ¿verdad? Una cosa es adelanto de pago y este es un adelanto de pago. Ok. Entonces vamos a ver, bueno, el reajuste de los adelantos, cómo debemos manejar este tema en el tema digamos, en el reajuste de precios cuando se hace un adelanto de pago, ¿no? Bueno, hay ciertas condiciones para otorgar el adelanto de pago, ¿no? Y eso está regulado en los artículos 11 de la Ley de Contratación Pública, así como en el artículo 21 del reglamento, ¿no? De su reglamento. Y debe tener ciertas condiciones. Bueno, primero es que se destine exclusivamente para pagar costos directos de insumos de materiales, únicamente, ¿verdad? Ahora, en este caso, el renglón de pago que estamos analizando, ¿cuál es el material que está involucrado? Precisamente el acero de refuerzo. Entonces quiere decir que podemos hacer un adelanto de pago siempre y cuando sea sobre este material, pero además que se verifique que este insumo está en el sitio de la obra de interés, ¿verdad? Efectivamente determinar que ya está ahí el material y por lo tanto poder efectuar un pago, un adelanto de pago, ¿verdad? De esto que tenemos en el sitio. Además hay que comprobar que, bueno, que este material ya haya cumplido las especificaciones, que estén acorde con las condiciones contractuales, ¿verdad? Para poder efectuar eso, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos para terminar esto? Bueno, vamos a hacer una equivalencia de cuánto corresponde lo que vamos a dar de adelanto en términos del precio unitario contractual que teníamos, ¿verdad? Entonces se determina una equivalencia a las cantidades del renglón de pago para reconocer cuánto. Entonces decir, bueno, esto que estamos dando sobre este material equivale a haber ejecutado determinada cantidad de ese renglón de pago. ¿Bien? ¿Cuáles son las condiciones, digamos, que tenemos? Bueno, recordemos que teníamos que la cantidad de refuerzo, ¿verdad?
en este caso, para la estimación 2, 4.500 kilogramos. Tenemos un costo directo del insumo de 1,32 euros, ¿verdad? Este es el caso, digamos, de como el material estaba en euros, nos vamos únicamente a enfocar en esa moneda. Quiere decir que entonces del precio unitario 1,5 euros, el material en particular, que es el único insumo que está ahí, corresponde a 132 euros, ¿verdad? Por kilogramo. Hacemos un pago adelantado, o sea, un adelanto de pago correspondiente a 5.940 euros, ¿verdad? Para esta cantidad, digamos, que se dice que está en el sitio. Eso corresponde precisamente a el precio unitario en euros. Bueno, ya dijimos que es 1,5, pero su equivalencia en colones a la fecha de la oferta es esto, 1.106 colones, ¿verdad? Que corresponden a 9,5 euros. El precio unitario, ¿verdad?, que teníamos ahí en colones era esto. Sin embargo, para sumarlo, digamos, ya total, tenemos que efectivamente es la sumatoria de los 1.000 colones más los 1.106, nos da que en moneda local ese precio unitario era equivalente a 2.106 colones, ¿verdad?, en el momento de la presentación de la oferta. Por lo tanto, este adelanto de pago equivaldría a esta cantidad en colones, ¿verdad? Si dividimos esta cantidad, que está acá, entre el precio unitario, en la misma moneda, nos dice que efectivamente esto que estamos adelantando correspondería a 2.080 kilogramos, a la colocación de 2.080 kilogramos. ¿Okay? Veámosla acá. Tenemos las dos monedas, ¿ah?, la cantidad equivalente que corresponde del pago, el adelanto de pago, y el monto reconocido. Entonces, vamos a decir, bueno, ok, son 2.080 kilogramos multiplicado por 1.000, entonces vamos a dar un adelanto de 2.080.000 en colones, y en euros para esa misma cantidad, que son los 2.080 multiplicado por el precio unitario, vamos a dar 3.124 en estas monedas, ¿tá? Entonces lo damos en esta moneda y lo damos en esta moneda, lo cual equivaldría realmente a un monto, si uno quiere tenerlo ya en una única moneda, ¿tá?, que es el que está acá, y que comprobamos que efectivamente es el mismo que tenemos acá. Y ya corroboramos que efectivamente sí estamos totalmente de acuerdo con las cantidades, y así es como procede precisamente un adelanto de pago. Ahora, el reajuste ya es normal, ¿verdad?, conforme se vaya ejecutando, ¿verdad? Entonces, el reajuste se determina entre la fecha de la presentación de la oferta y la fecha en la cual se efectúa este adelanto de pago, ¿verdad? Entonces, bueno, ya sabemos cuál es la cantidad, ¿verdad? Sabemos cuáles son los precios, ¿verdad? Entonces, procedemos a utilizar las fórmulas de reajuste para determinar el reajuste en ese mes particular que estamos haciendo el adelanto, y se lo vamos a aplicar a esta cantidad, y así obtenemos el reajuste de esto que estamos dando de adelanto de pago. Esa sería mi presentación por el día de hoy. Espero que haya sido claro, digamos, en cuanto a los conceptos, y poder, digamos, entender un poquito mejor cómo operan las fórmulas que tiene el nuevo reglamento de reajuste de precio en contratos de obra y revisión de precios en bienes y servicios. Aunque hoy nos abocamos precisamente al análisis de un contrato de obra en particular.
Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, don Bernie, por la presentación realizada. Les recordamos, si no lo han hecho, completar el registro de asistencia, cuyo enlace se encuentra en el espacio de preguntas y respuestas. También lo pueden ver en pantalla, el código QR. Y aprovechamos para invitarlos al próximo webinar llamado Pólizas de Responsabilidad Civil como requisitos en procesos de contratación pública, que se estará impartiendo el jueves 7 de agosto. Les invitamos cordialmente a unirse y participar. Asimismo, les recordamos dónde pueden ingresar para ver lo relacionado a los webinars que se organizan desde la Dirección de Contratación Pública. Ingresando a la página de Hacienda, www.hacienda.go.cr, en el espacio de contratación pública pueden desplegarlo en Ver Más, y en capacitación o gestión del conocimiento ingresan a la parte de webinar impartidos por la Dirección de Contratación Pública. Estos se ven por año. En este lugar se puede, como pueden observar, se sube tanto la grabación y cuando se tiene el material también se comparte. Y por último, para recordarles que en caso de consultas, pueden enviarles al correo electrónico de la Dirección de Contratación Pública dcop@hacienda.go.cr. Agradecemos a todas las personas participantes por acompañarnos en este espacio de aprendizaje. Les deseamos un excelente día.